Muy buenas noches, hermanos y amigos. Mi nombre es Andrés Bautista y me gustaría compartirles una escritura que está en el Salmo 62, versos 7 al 8. Y dice: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios, confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Y me gustaría que en estos momentos pudieras abrirle tu corazón a Dios al momento de escuchar su palabra, porque Él nos promete que Dios va a estar con nosotros, será nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y siéntete bienvenido a esta tu reunión en la región Gustavo Amadero.
Hola querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bienvenidos a todos. Gracias a todos los que están acompañándonos en esta transmisión, a toda la comunidad en GAM que estábamos aquí reunidos. El día de hoy quiero hablarte de un tema que es muy importante. Autonomía realmente es algo que necesitamos como seres humanos. Escucha bien, el mundo te enseña y te lleva a ser autónomo, independiente. Y es por eso que vemos un mundo que es tan egoísta, que solamente piensan en sí mismos. Desde jóvenes estamos creciendo con la idea de querer ser independientes, de ser autónomos, de ya me quiero salir de aquí, ya no quiero depender, ya no quiero que decidan por mí. Creo que parte de nuestra madurez y de nuestro crecimiento está bien, pero hay otra parte donde tenemos que cuidar tanto y eso es algo mucho más en el corazón. Autonomía no es algo para lo que fuimos creados. Autonomía es algo que la mayoría de las personas buscan empezando su mayoría de edad. En cuanto tengan la mayoría de edad, ahí nos vemos. Y ya se sienten que no deben de obedecer ni de seguir a nadie a su alrededor. Hasta cierto punto eso es algo bueno, pero también tiene un riesgo que puede traer peligros serios a tu vida. Pensar en ser autónomo, en ya no depender de alguien más, es bueno por un lado, pero es malo por otro. Quiero que pienses el día de hoy que el nivel de vida que llevas está derivado de las decisiones que tú has tomado. La esposa con la que te casaste, el auto que tienes, la vida que has llevado, las cosas que hoy vives son consecuencia de tus decisiones. El domingo yo te hablaba, tenemos que ser responsables y es tu responsabilidad el lugar donde hoy estás. Entendamos por favor que hay cosas que están en tus manos, que son consecuencias de tus decisiones, pero que hay otras que no. Hay otras que no están en ti. Por ejemplo, si llega una enfermedad está fuera de tu control, o como esto que estamos viviendo, una pandemia que no está en nuestro control, eso es otra cosa, eso es Dios y su voluntad, pero hay cosas que son consecuencias de las decisiones que nosotros hemos tomado. Probablemente es porque tomaste decisiones muy aceleradas o porque fuiste muy rápido en algunas de ellas, no lo sé, pero cada uno de nosotros está viviendo lo bueno o lo malo que ha cosechado de lo que sembró de joven. Hablo a los adultos. Si tú eres alguien joven, estás construyendo tu vida, piensa bien antes de tomar decisiones, porque tu futuro está en riesgo. Y la autonomía es algo de lo que hoy te quiero hablar. La autonomía es poderosa, pero también es peligrosa, porque tiene sus riesgos, tiene muchas cosas que pueden dañarte en esto de ser independiente. Y normalmente cuando una persona es independiente, cuando es autónoma, cuando solita toma sus decisiones, cuando no se rodea de gente que la ayude, la aconseje, escucha bien, aconseje, entonces va a tropezarse mucho más fácil y va a cometer errores mucho más grandes que alguien que está rodeado de gente que lo puede ayudar a tomar mejores decisiones. Por eso es que muchas veces trae un costo. El rey David. El rey David es alguien que pagó las consecuencias por querer autonomía. David empezó muy bien y tú y yo lo conocemos. Sabemos que es un rey que nos ha inspirado por su relación con Dios y cómo Dios lo bendijo y lo prosperó de una gran manera. Pero había un día que David estaba en la azotea de su palacio sin hacer nada, aislado y solo. Y mira lo que pasa. Vamos a ver la historia y aprendamos de ella. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 dice: Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio, fíjate bien lo que te marco ahí, desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. ¿Dónde empezó esto que vamos a ir viendo con David? Estando solo y cuando empezó a ver algo que no debía haber visto. ¿Te ha pasado? Y de ahí despertar deseos que afectaron su futuro.
Eso es lo que pasó con David. Seguimos leyendo. En el 3. Por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Cosas importantes aquí. Y yo no creo que está ahí de balde. Dice ahí la palabra de Dios que Betsabé era hija de y esposa de. Es decir, David piensa que esta mujer tiene un padre y tiene un esposo. Y que lo que estás pensando, ya de entrada te puedes dar una idea que estaba pensando David desde el momento que le dicen averigüen quién es. Imagínate lo que estaba pasando. Y le están diciendo claramente. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. David era el rey. ¿Quién le decía no a un rey? Si alguien se oponía al rey, lo mataban. No sé si David hubiera hecho algo así, pero ¿quién iba a ir en contra de la voluntad del rey? Entonces David ordena que la lleven y la llevan y pasa esto que acabas de leer. ¿De dónde empezó todo esto? De estar solo y empezar a ver cosas y generar en él un montón de situaciones internas que lo llevaron a acciones. ¿Te das cuenta de dónde empieza todo? Como hemos visto en la palabra de Dios, de los malos pensamientos empiezan a emerger los malos deseos, malos pensamientos, malos deseos, malas acciones y consecuencias como estas. David yendo en contra de lo que debía de haber hecho, incluso como rey, no solamente moralmente. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. O sea, David se acuesta con esta mujer, la embaraza, ¿no? La mujer va a tener un hijo y la mujer le hace saber a David que queda embarazada. Ahora, fíjate bien, porque esto es parte de nuestra propia naturaleza. Esto que David está haciendo y que vas a ver ahí es parte de nuestra naturaleza. Y en eso quiero que pongas atención porque esas son las áreas donde tenemos que trabajar y cuidarnos espiritualmente. Fíjate, David pensó que iba a tener el control de lo que iba a suceder en adelante. Entonces cuando le dan la noticia de que Betsabé está embarazada, David quiere cubrir su pecado, porque eso fue, y la maldad que cometió, la quiere cubrir para que nadie se entere y para que todo tome un rumbo normal. No pasa nada. ¿Cuántas ocasiones no has pensado así? ¿Cuántos de ustedes han pensado exactamente igual? No pasa nada. O sea, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer mi voluntad, no la de Dios, pero al final no pasa nada. Y mira bien lo que pasa. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías, elitita. Y Joab, perdón, así lo hizo. Entonces, David empieza a pensar y a planear cómo ocultar su pecado delante de los hombres. Pero ¿quién lo estaba viendo? ¿Quién era el que lo había prosperado y ayudado toda su vida? Dios. Por favor, hermanos, aunque parece que nadie te ve, Dios sí nos ve. Aunque estés encerrado, aunque parece que nadie hay en tu casa y que puedes ocultar cosas que nadie más pueda ver, Dios sí nos ve. Y entonces lo que hace David es, mándame Urías. Luego le dijo, vete a la casa, ¿no? Ya que lo recibe, le dice en el versículo 8, ya que llegó. Luego le dijo a Urías, vete a tu casa, acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. O sea, David lo que quería es que este hombre se acueste con su mujer, ¿no? Ya está embarazada, todo el mundo va a creer que el hijo es de quién. De Urías. No pasa nada. Y yo me salí con la mía. Ajá. Mira qué pasó. Pero en vez de irse, Urías, a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Urías no se fue a su casa y obviamente no hizo lo que le pidió el rey. Dice, David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? ¿Qué crees que le preocupaba a David? O sea, imagínate tantas cosas en el reino que hacer, pero en ese momento solamente quería salvar su pellejo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te fuiste?
¿por qué no hiciste lo que te pedí? En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se, se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. La honorabilidad de Urías es increíble. El honor, el respeto y la responsabilidad que él sentía fue una lección para David. O sea, ¿cómo es posible que el ejército está peleando? Yo soy parte de ese ejército, yo debo de estar unido a ellos, y sin embargo voy a estar acá descansando con mi esposa, disfrutando de la vida. Y él dice, no, no es honorable, no es correcto, no es responsable, no está bien. Y sabes que es increíble que algunos hoy en día tal vez dirían, ah, qué padre, que otros lo hagan. Hey, si somos parte de una comunidad debemos estar unidos, y eso es ser responsables y honrar a Dios en la comunidad. Pero eso es otro tema. Pero lo que estaba haciendo aquí Urías era honorable, ¿te das cuenta? Y dice, no, y fíjate, delante del rey, tan cierto como que su majestad vive, yo no voy a hacer tal cosa. O sea, sería terrible hacer algo así. Entonces mira qué pasa, David lo invitó a un banquete. Y el David seguía pensando, híjole, entonces ¿qué hago? Bueno, lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. O sea, imagínate lo que David pensó. Lo voy a emborrachar y que se vaya a su casa. Ahí no va a haber pierde. Pero aún así, a pesar de que lo logró emborrachar, Urías mantenía en su corazón el deseo de honrar el llamado que tenía como soldado. Entonces, si te das cuenta, lo que David estaba haciendo aquí es un montón de planes para poder tapar lo que había hecho, el pecado que había cometido. Y quiero que pienses esto. Lo que David está a continuación de decidir hacer cambió su futuro para siempre. Cuando David se da cuenta que no logra, por las buenas, ¿no? Si así lo podemos llamar, por eso lo pongo así, como entre comillas, que se fuera a su casa, que embarazara a su esposa, este hombre, bueno, se acostara con ella, ya estaba embarazada, y poder tapar todo según lo que David estaba planeando. Mira la decisión que toma. Y eso es lo que sucede con todos. Decisiones en un momento pueden cambiar el futuro para siempre. Dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Imagínate lo que David ya estaba haciendo. O sea, David, con tal de salvarse, de ocultar delante de todo el mundo lo que había hecho, mira lo que estaba haciendo. Al propio Urías le está dando una carta para que se la lleve a Joab. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha será más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. A David no le importó nada, ni siquiera la vida, ver el honor que tenía este hombre a su servicio, su deseo de agradarlo, de estar haciendo lo que tenía que hacer y jurando delante de él, juro por su majestad que yo no haría tal cosa. A David no le importó nada Urías, solamente le importaba salvarse a sí mismo. Y eso es lo que nos pasa. Cuando estamos en pecado nos ponemos orgullosos, solamente estamos pensando en nosotros, somos egoístas y además nos quieren confrontar y ayudar para reconocer y salir de ahí, y uno se pone orgulloso y arrogante y dice no, y lo único que estás pensando es cómo ocultar lo que has hecho mal. En vez de ser humilde, pensar sensatamente las cosas. Obviamente, cuando David da esta orden, Urías muere. Porque Joab solamente hizo lo que el rey le estaba pidiendo, obedeció.
Cuando Betsabé, más adelante dice, cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Es decir, le dolió. No fue como indiferente. Recuerda que fue a la fuerza. El rey pidió que la llevaran. Él se acostó con ella, quedó embarazada. Y obviamente cuando pasa esto, a Betsabé le duele. Y sufre un duelo. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio. Imagínate, no solamente hizo lo que hizo, mandó matar a Urías, se acostó con ella, sino que hizo que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Dice ahí, con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho, le desagradó al Señor. Parecía que David se había salido con la suya. Parecía así delante de los hombres. Pero ¿quién es el que vio todo? Dios. Y a Dios le desagradó lo que David había hecho. David no perdió la corona, pero perdió algo más que la corona. Porque David, tú sabes la historia y si no la puedes leer, ahí está. Hubo consecuencias. Y no dejó de ser rey, pero perdió permanentemente credibilidad y su legado. O sea, lo que David sufrió después de esta decisión, que fue una tontería lo que hizo, fue terrible. Las consecuencias que pagó por su independencia, por su autonomía, porque yo soy el rey, porque yo decido sobre mi vida. Y a veces actuamos así, como los reyes, ¿no? Yo soy el rey. Espérate, ¿y Dios dónde queda? Permanentemente, David perdió su autoridad moral con sus hijos. Y tú puedes ver la historia de David con su familia después de esto. Es impresionante. David perdió lo que más amaba, su familia. Sus hijos. Llegó a hacer la guerra contra uno de ellos. O sea, era terrible la forma en que su familia se perdió. Y cómo estaba peleándose unos con otros y con él. Y él perdió toda la credibilidad, todo el respeto, toda la admiración que tenía, la perdió en un instante. Por una tontería, por una mala decisión. Porque él, como rey, dijo, yo soy el rey, yo hago aquí lo que me place y me salgo con la mía. Ahora, ¿sabes cómo comenzó todo? Aquí está, el mismo capítulo, 2 de Samuel 11:1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, es decir, a la guerra, en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara a la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Esto es lo que sucede cuando uno decide aislarse. Te invaden tus deseos, tus pensamientos, tus ideas y al final tú tomas tus propias decisiones. No hay nadie cuidándote. Porque sabes que si estás cerca de gente, y hablando específicamente en la iglesia, te van a retar a vivir como un discípulo, te van a llamar a tomar buenas decisiones, te van a llamar a vivir tu fe, te van a llamar a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién fuera de la iglesia te va a llamar a hacer algo así? ¿Quién fuera de ser un discípulo te va a hacer un llamado a cuidar tu relación con Dios? Nadie. Y no es porque sea maldad, porque ni siquiera tienen esa convicción. Entendamos eso, por eso es tan importante vivir en una comunidad, por eso Dios la creó. Fue Dios, no son los hombres, no es el pastor diciendo tienes, no, es Dios. Porque Dios sabe perfectamente nuestras debilidades y que no somos creados para ser autónomos, sino para vivir en una comunidad. David se metió en problemas en el momento que se aisló de la comunidad, de los hombres a los que tenía más cerca de él. Si David se hubiera ido con los hombres, con la comunidad a la que tenía que estar él unido, no hubiera pasado todo esto, ¿estás de acuerdo? Pero el Señor, el rey, dijo, no voy, porque soy el rey y hago lo que me place. ¿Y quién me va a decir que no? Claro, nadie. Pero ahí están las consecuencias para David, como lo acabas de ver.
Ahí está todo lo que vivió David, todo lo que se desvió de lo que le agrada a Dios a lo que le desagrada a Dios, solo por ser autónomo, por ser independiente. Por eso es la existencia, hermanos, a vivir en comunidad, a estar unidos a las charlas, a estar conectados, a estar rindiéndonos cuentas. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con tu pureza? ¿Cómo vas en tu matrimonio? ¿Cómo vas con tu carácter? ¿Cómo vas con esta debilidad? ¿Cómo vas con esta área? Todas las áreas donde Dios nos llama a vivir como discípulos. Y que en una charla y en una comunidad nos aprendemos a conocer. Y cuando de repente alguien no llega, o cuando alguien anda raro y te caen, y te dicen, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan raro? ¿Por qué estás tan serio? ¿O por qué estás tan...? Tú sabes, van a entrar y te van a ayudar. Y eso es increíble. Si entiendes el propósito por el cual creó Dios la comunidad. ¿Te das cuenta? Y eso es donde empezó todo con David. Cuando él se aisló de la comunidad de los hombres con los cuales él debía haber estado. Y en ese ambiente todos estaban enfocados en lo que tenían que estar enfocados. Y David, como el rey, que era un hombre espiritual, guiaba a todos los demás a pensar en Dios. Pero empezando por él, se desvió, se aisló y abandonó a sus hombres. Hombres que lo pudieron haber ayudado espiritualmente, porque él ayudó mucho espiritualmente también a todos esos hombres. No fuimos creados para la autonomía, fuimos creados para vivir en comunidad. Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento, ¿no? Como cristianos, como seguidores de Jesús, Pablo nos enseña en Corintios, somos parte de un cuerpo. No puedes vivir individualmente, porque si no entonces te vas a morir espiritualmente. Y eso es una realidad. Entonces, creo que esta lección nos deja mucho aprendizaje. Te pido que oremos y que estemos cerca de Dios. ¿Autonomía? No, no en la vida de un discípulo. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu iglesia en Gustavo Madero, Dios, en la iglesia en México. Gracias, Padre, por las charlas y gracias, Padre, porque nos permites vivir en comunidad, Dios, que nos ayuda a saber que la autonomía no es algo que te agrada y que no es algo que nos ayuda, y que hay mucho peligro en hacer algo así de manera independiente. Bendice mucho este tiempo, te oro que tu palabra alcance a muchos corazones, que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar buenas decisiones y que podamos crecer, Padre, en estar mucho más unidos y amar más cada día nuestra comunidad. Te agradezco y te pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos. Bye. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Hoy te traigo el mensaje para nuestra ofrenda semanal y quiero que por favor me acompañes allá a Levítico 2:13. Te la voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y bueno, hermanos, pues sin duda la sal tiene muchos usos, y más en tiempos antiguos. Y en este versículo nos dice que es para sazonar, para dar sabor, y que no debe de faltar en la ofrenda que se le presente a Dios la sal. Y sin duda, hermanos y hermanas, pues que nunca haga falta en tu ofrenda ese sazón al ofrendar, a darle a Dios con todo el corazón. Y obviamente ese sazón es una actitud correcta y un corazón agradecido. Si estos dos ingredientes, como un sazonador, como la sal, no faltan, pues siempre estarás dando lo mejor de ti a Dios a través de tu ofrenda. Acompáñame, vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos da de ofrendarle. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que usted les ha guardado aún en su trabajo y que no lo han perdido, Señor. Y que sin duda a lo mejor desde casa están trabajando. Y aún también aprovechamos para pedirle por todos aquellos hermanos que han perdido un trabajo, que usted los bendiga, que usted abra puertas, por favor, y ellos puedan encontrar el trabajo. Sin duda, Señor, es una grande bendición ofrendarle y darle lo mejor de nosotros, porque es lo que usted nos ha dado, es lo que usted nos ha bendecido, y solamente le devolvemos algo de lo mucho que usted nos da. Bendiga las ofrendas, multiplíquelas, y Señor, que sean para el uso correcto para el cual usted las solicita.
Le damos muchas gracias y todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.